A lo largo de la historia, los océanos han sido testigos de algunas de las máquinas más brutales jamás forjadas. Barcos diseñados no solo para navegar, sino para dominar, resistir y hundir. En este video, te presentamos las 4 embarcaciones que cambiaron para siempre las reglas del combate naval. Desde destructores insignificantes que humillaron a gigantes hasta acorazados imposibles de detener. Cada uno con una misión desesperada. Cada uno con una historia que desafía las probabilidades. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no son solo barcos, son leyendas del mar. Comenzamos nuestro viaje con el barco que redefinió lo que significa cazador solitario en alta mar. Una máquina naval que no fue diseñada para ser heroica, pero que se convirtió en la pesadilla más brutal de los submarinos enemigos. Esta es la historia del USS England, un destructor clase Buckley que transformó la caza submarina de arte en ciencia. Un buque que demostró que a veces un solo barco puede cambiar el curso de una guerra entera. Pero lo que hacía al England tan letal no era su tamaño, ni su velocidad, ni siquiera su tripulación experimentada. Era algo mucho más siniestro. Cómo un destructor de apenas 1.400 toneladas logró hundir más submarinos en 2 semanas que flotas enteras en meses. En los próximos minutos te revelaré esa tecnología secreta que los japoneses nunca vieron venir. En solo 12 días, 6 submarinos japoneses desaparecieron sin dejar rastro. No hubo alertas, no hubo supervivientes, solo silencio y aceite flotando en la superficie. ¿La causa? Un único buque estadounidense con un arma que parecía salida de una pesadilla. Una nave tan letal que los japoneses pensaron que no era real, pero lo era. Y tenía un nombre grabado con sangre: USS Inglaterra. Mayo de 1944. El océano estaba tranquilo, demasiado tranquilo. En las salas de radio japonesas, la estática reemplazó a las coordenadas. Las señales de los submarinos comenzaron a desaparecer, una por una, sin ruidos, sin explosiones, sin pedidos de ayuda. En 5 días, 5 sumergibles dejaron de existir. Solo quedaban manchas de aceite flotando como epitafios silenciosos. El almirante Toyoda no podía explicarlo. Sus mejores naves, sus mejores hombres, estaban siendo cazados. Y lo más inquietante era esto: parecía obra de un solo barco. Una sola nave estadounidense estaba desmantelando toda su línea de defensa submarina. Pero, ¿cómo era posible? ¿Qué arma podía hundir un submarino sin darle tiempo a reaccionar? Nadie en Tokio lo sabía. Pero al otro lado del Pacífico, en las entrañas de un destructor de escolta, el legado de un héroe caído tomaba forma. Y su nombre estaba a punto de convertirse en la pesadilla de cada comandante japonés. Tres años antes, un joven oficial se presentó a su primer turno en la sala de radio del USS Oklahoma. Aún tenía olor a uniforme nuevo. Se llamaba John C. England, y jamás imaginó que ese amanecer en Hawái sería su último. Cuando los cielos se llenaron de aviones enemigos y el infierno cayó sobre Pearl Harbor, el Oklahoma fue uno de los primeros en ser alcanzados. Torpedos, explosiones, gritos. El caos envolvió la cubierta. Y mientras todos corrían hacia la salida, John corrió en la dirección contraria. Sabía que había marineros atrapados, y volvió por ellos. 1 vez, 2 veces. Nadie se lo pidió, nadie lo esperó. Lo hizo porque era lo correcto. Pero en su 4º intento, el Oklahoma ya no resistía. El buque se volcó por completo, atrapando a decenas en su interior. John nunca salió. Fue uno de los 429 hombres que murieron esa mañana, ahogados, aplastados o consumidos por el fuego.
Pero su nombre no se hundió con él. Años después, cuando Estados Unidos lanzó una nueva generación de destructores de escolta, uno de ellos llevó un nombre que pocos reconocieron, pero que en la Marina significaba algo sagrado: U.S. England. No era solo una nave, era una promesa de no olvidar. Y muy pronto, esa promesa se convertiría en venganza pura. Porque donde John murió salvando vidas, su buque, el que llevaba su nombre, estaba a punto de hacer algo que nadie creía posible. El USS England no era grande, ni impresionante, ni temido. Era un destructor de escolta, construido para proteger convoyes, no para hacer historia. Pero en su interior, algo distinto latía. Una combinación letal de tecnología, entrenamiento y propósito. Y sobre todo, un arma que cambiaría la guerra bajo el mar para siempre. Se llamaba Hedgehog. No era un torpedo, ni una carga de profundidad tradicional. Era un enjambre de 24 proyectiles que se disparaban al frente del barco, como un ataque preventivo, y explotaban solo al contacto. Preciso, silencioso, letal. Mientras los viejos destructores perdían el rastro del enemigo justo antes de atacar, el USS England podía mantener al submarino japonés en la mira hasta el último segundo. Y cuando disparaba, el océano temblaba. Pero una herramienta es solo eso, una herramienta. Lo que hizo al England tan peligroso no fue el Hedgehog, fue la forma en que lo usaron. La tripulación entrenó sin descanso. Aprendieron a leer el mar, a interpretar señales mínimas, a distinguir un banco de peces de una amenaza real. Su comandante, Walton B. Pendleton, no buscaba gloria, buscaba resultados. Y el primero llegó el 19 de mayo, frente a las costas de Bougainville. El Primoa 16, un veterano japonés que años antes había participado en el ataque a Pearl Harbor, fue el primer blanco real. Detectado por un avión aliado, comenzó la cacería. El England rastreó su movimiento, lo acosó durante horas y finalmente disparó. El impacto fue tan brutal que la tripulación creyó haber sido torpedeada. Lo que habían sentido fue la señal, la primera señal de lo que vendría después. El INA 16 ya no existía, y con él, el mito de la invulnerabilidad japonesa empezaba a desmoronarse. Lo que comenzó como una victoria aislada, pronto se convirtió en una cacería sin precedentes. El mar ya no era un refugio para los submarinos japoneses, era una trampa. Y el USS England se movía como un depredador invisible, olfateando cada estela, cada ruido, cada sombra en el sonar. Mientras la división de escoltas 39 avanzaba, los mensajes desde Tokio se volvían más urgentes y más desesperados. El RO-106 cayó el 22 de mayo. Fue localizado en plena madrugada, intentando sumergirse. El USS George falló el primer disparo. El RO-106 giró, intentó confundirlos, pero cometió un error. Se acercó demasiado. El USS England no perdonó. Los Hedgehogs volaron, y 3 explosiones confirmaron lo que el aceite en la superficie más tarde diría: otro submarino había desaparecido. Menos de 48 horas después, repetirían la hazaña. El RO-104 fue detectado al norte de Nueva Irlanda. Otra emboscada, otro disparo, otra explosión. Para entonces, la reputación del England ya se había esparcido. Pero no entre los aliados, entre los enemigos. Las tripulaciones japonesas comenzaban a temer ese nombre. Algunos submarinos activaban contramedidas acústicas, lanzaban escombros falsos, liberaban aceite para simular su muerte. Todo en un intento desesperado por evadir al cazador. Pero nada funcionaba. El RO-116 fue el siguiente. Luego el RO-108. Ninguno sobrevivió.
En apenas 7 días, el destructor de escolta había hundido 5 submarinos enemigos. La moral en la División 39 estaba por las nubes, pero la fatiga también. Las noches eran eternas, el combustible escaseaba y los Hedgehogs estaban contados. Aún así, cuando el radar detectó un nuevo contacto al norte de Siddler Harbor, nadie dudó. El ROO 105 aún patrullaba la zona. Era el último centinela de la línea NA y estaba a punto de enfrentarse a la furia acumulada del único buque que jamás fallaba. El ROO 105 no era un novato. Sabía cómo desaparecer, sabía cuándo atacar y cuándo fingir su muerte. Durante más de 30 horas, el último submarino japonés de la línea NA se convirtió en una sombra imposible de atrapar. El USS George y el Ravi lo persiguieron sin descanso, lanzando ataque tras ataque. 16 intentos, 16 fallos, y en el centro del caos, el USS England observaba esperando su momento. El RO 105 hizo todo lo que sabía para sobrevivir. Liberó aceite, lanzó escombros, cortó el contacto sonar y emergió entre los destructores en un movimiento suicida. Por un instante pareció que escaparía. Incluso los altos mandos ordenaron retirada. La amenaza aérea japonesa se aproximaba y los riesgos eran demasiado altos. Pero Pendleton no estaba dispuesto a irse. No después de todo lo que habían logrado. No sin intentarlo una última vez. Entonces llegó el disparo final. El US England se alineó con precisión quirúrgica, lanzó su salva de Hedgehogs y esperó. Silencio. 1 segundo, 2, y luego la explosión, brutal, definitiva. 2 impactos directos que sacudieron la cubierta y dejaron el mar en silencio absoluto. Cuando el agua volvió a calmarse, una sola mancha de aceite flotaba donde antes se ocultaba una amenaza. El RO 105 había sido destruido. El último cazador japonés se había convertido en presa. Con ese disparo, el USS England cerró su propio ciclo. El buque que llevaba el nombre de un joven que murió salvando vidas en Pearl Harbor acababa de hundir 6 submarinos enemigos en 12 días. Un récord jamás igualado en la historia naval. El silencio que aterrorizó a Japón ya tenía rostro, tenía nombre y estaba escrito en acero. USS Inglaterra. Lo imposible se había cumplido. Y con ello, todos los misterios, todas las preguntas abiertas. Finalmente tenían una respuesta. El mar volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no por miedo, sino por respeto. El USS England había cumplido su misión y regresó a puerto como un buque distinto. No por su forma, ni por su armamento, sino por lo que representaba. Ya no era solo un destructor de escolta, era símbolo de algo más profundo, de cómo el sacrificio de un joven oficial en Pearl Harbor había renacido en forma de acero, sonar y precisión letal. Durante el resto de la guerra, el England siguió navegando, pero nunca volvió a vivir algo igual. Ningún otro enfrentamiento, por feroz que fuera, se comparó con aquellos 12 días en los que cambió el curso de la guerra submarina en el Pacífico. Recibió condecoraciones, menciones, homenajes, pero los hombres que lo tripulaban sabían que el verdadero honor no estaba en las medallas, estaba en cada vida salvada, en cada misión cumplida, en cada silencio que se transformó en victoria. Años más tarde, cuando el USS England fue retirado del servicio, no hubo discursos grandilocuentes, solo un rumor entre los veteranos, que aquel barco, en algún lugar del océano, seguía patrullando. Como si el espíritu de John C. England todavía habitara en sus pasillos, cuidando a los que vienen después. Porque hay nombres que no se borran con el tiempo. Hay barcos que no necesitan volver a combatir para seguir haciendo historia. Y hay sacrificios que, aunque se hundan, nunca desaparecen.
Y si crees que el England fue brutal por su capacidad de cazar submarinos, espera a conocer al buque que redefinió lo que significa indestructible en el océano. Mientras los destructores demostraron que la precisión puede vencer al número, había una bestia marina que probó que a veces el tamaño sí lo es todo. Un acorazado tan masivo, tan bien blindado, que su enemigo necesitó movilizar a toda la Royal Navy solo para tener una oportunidad de hundirlo. Continuamos nuestro viaje con el Bismarck, el buque que obligó a todo un imperio a salir de caza. Una bestia de acero de 50.000 toneladas que demostró que a veces el terror más efectivo no es el que se esconde, sino el que se muestra abiertamente. Esta es la historia del acorazado que puso en jaque a Churchill, que hundió al buque más famoso del mundo en cuestión de minutos y que desató la cacería naval más desesperada de la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de segundos, la calma se convirtió en una sentencia de muerte. Un punto en el radar, luego 5, luego 20. Frente a ellos, la flota imperial japonesa, liderada por el monstruoso acorazado Yamato, el buque más colosal que haya surcado el Pacífico, no había escapatoria, no había refuerzos. Solo 3 destructores, pequeños, sin blindaje, sin posibilidad real de victoria. Pero lo que ocurrió después no tiene lógica militar, ni explicación racional. ¿Por qué esos 3 barcos no se echaron atrás? No se escondieron, no pidieron ayuda, se lanzaron de frente al enemigo. Y lo que lograron ese día obligó al mismísimo imperio japonés a dar media vuelta. Esta es la historia real de la batalla que no debía ganarse, pero que lo cambió todo. No eran gigantes de acero como los acorazados, no llevaban aviones, ni tenían el lujo de una segunda oportunidad. Los destructores eran veloces, vulnerables y descartables. Su lugar en la flota era claro: estar al frente, detectar el peligro, contenerlo si podían, y si no, morir intentándolo. Eran la primera barrera, los que sabían que, si las cosas se ponían feas, ellos serían los primeros en caer. Dentro de esos cascos estrechos, viajaban más de 300 hombres por barco, comprimidos en pasillos donde no se podía correr, solo resistir. Dormían sobre lonas, sudaban bajo temperaturas insoportables, respiraban el mismo aire que envolvía municiones, combustible y metal caliente. Vivían rodeados de muerte incluso antes de ver al enemigo. Cada rincón del barco podía matarte, y aún así, esos barcos nunca navegaban vacíos. Porque el enemigo no siempre estaba afuera. A veces, el verdadero infierno se gestaba dentro del propio barco. Una chispa bastaba para convertir esas naves en trampas ardientes. Un torpedo bien colocado. Y el océano se tragaba todo. No había margen para errores, y no había resguardo para quienes ocupaban la primera línea. No había lugar para esconderse. Solo una delgada capa de acero entre el hombre y el abismo. Pero a pesar de todo eso, de lo absurdo de su tarea, de lo injusto de su destino, estos hombres no retrocedieron. Y hubo un día, uno solo, en el que ese coraje sin lógica detuvo lo inevitable. 3 destructores enfrentaron a una flota entera y la hicieron retroceder, no por fuerza, no por estrategia, por pura voluntad humana. Fue tan irracional, tan imposible, que el enemigo creyó que era una trampa. No lo era. Solo eran 3 hombres de acero dentro de barcos de carne. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, a la batalla que desafió toda lógica militar, primero necesitas conocer qué hizo que Estados Unidos apostara por estos barcos pequeños, rápidos y frágiles, en una guerra donde la fuerza bruta parecía ser la única respuesta. Porque antes de la gloria hubo errores, y antes de la resistencia hubo un silencio que costó demasiado caro. Pero estos hombres
no nacieron listos para morir, no crecieron entre explosiones, ni fueron formados en el caos. Hubo un tiempo antes del infierno, un tiempo donde la guerra aún era un recuerdo lejano, y la paz parecía suficiente. Pero esa calma, al igual que el océano que más tarde los tragaría, ocultaba algo debajo, una amenaza que se gestaba en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos poseía la armada más grande del mundo. Casi 500.000 marineros mantenían la seguridad en los océanos. Todo parecía estar bajo control. Pero esa sensación de poder era frágil y estaba a punto de desaparecer. La guerra había enseñado una lección clara. Quien domina los mares, domina la guerra. Y sin embargo, tras el conflicto, Estados Unidos comenzó a desarmarse. Se detuvo la construcción de buques. Se redujo el presupuesto. Pero aquí viene la pregunta que nadie se hacía en voz alta. ¿Qué pasaría si la paz no duraba? Mientras en Occidente hablaban de desarme, en Oriente, Japón aceleraba. En silencio, desarrollaban buques de guerra radicalmente más avanzados, entre ellos los destructores de la clase Fubuki, rápidos, letales y con una capacidad ofensiva que el mundo jamás había visto. Eran más que barcos, eran avisos. Cada nueva nave japonesa no era solo una pieza de metal, sino una declaración: «Estamos listos». Y mientras ellos se preparaban en los astilleros, al otro lado del mundo, el Congreso estadounidense recortaba otro 1 millón del presupuesto militar. La amenaza crecía como una ola en el horizonte, y nadie estaba mirando. Pero la guerra no aparece de golpe. Primero se insinúa, se cuela en los discursos nacionalistas, en la expansión territorial, en los tratados rotos. Y mientras Japón fortalecía su presencia en Asia y avanzaba sobre China, Estados Unidos empezaba a entender, tarde, que la paz no era eterna, que en el tablero geopolítico no prepararse era otra forma de rendirse. Estados Unidos sabía que algo grande se estaba gestando en el Pacífico. Los ingenieros navales empezaron a hacerse una sola pregunta: ¿qué tipo de barco podría igualar o superar a los destructores japoneses? Así, en 1941, justo antes de entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, se aprobó uno de los programas de construcción naval más ambiciosos de la historia. El resultado: los destructores clase Fletcher. No eran acorazados, no eran gigantes, pero lo que llevaban dentro cambiaría para siempre el curso de la guerra. Más de 100 metros de acero, 5 cañones de 127 milímetros capaces de disparar hasta 18 proyectiles por minuto, torretas, lanzatorpedos, cargas de profundidad y, sobre todo, algo que ningún enemigo esperaba: el radar. ¿Por qué este sistema, invisible a simple vista, iba a convertirse en su ventaja más mortal? Lo verás más adelante. Una flota no era solo barcos viajando juntos, era una coreografía militar, un ejército flotante. En su corazón estaban los portaaviones, aeropuertos móviles que lanzaban cazas al cielo. Eran enormes, lentos, valiosos, y por eso vulnerables. Para protegerlos estaban los acorazados, gigantes blindados, y los cruceros, más rápidos y versátiles. Pero la primera línea de defensa no era ninguna de estas naves. Eran los destructores, barcos pequeños, armados hasta los dientes, cuya función era clara: detectar la amenaza antes que nadie y enfrentarse a ella solos. Patrullaban las aguas, interceptaban señales, enfrentaban submarinos, creaban cortinas de humo para ocultar a los más grandes. Lo que viene más adelante mostrará hasta qué punto esta estrategia rozaba el suicidio.
Y es que no solo eran el escudo de la flota, eran también su alarma. Si un destructor caía, los demás sabían que el peligro estaba cerca. Eran ojos, oídos y carne de cañón al mismo tiempo. Su sacrificio no era una posibilidad, era parte del plan. Estaban diseñados para resistir lo suficiente, no para sobrevivir. Lo más aterrador era que, pese a sus capacidades, los Fletcher no ofrecían garantías. Un impacto directo podía partirlos en dos. Un torpedo bien dirigido podía desintegrar la cubierta. Y sin embargo, los seguían construyendo, uno tras otro. Más de 170 barcos lanzados al mar, como fichas de dominó dispuestas en la línea de fuego. Y en medio de esa producción en masa, surgió una idea que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de retroceder ante una amenaza mayor, un destructor avanzaba? ¿Qué ocurriría si, en vez de protegerse, decidía atacar primero? Lo que nadie esperaba era que un día 3 Fletcher iban a hacer exactamente eso, contra todo pronóstico y contra toda lógica. Pero tener un barco poderoso no significaba tener una vida poderosa. Mientras en los despachos se hablaba de estrategia y avance tecnológico, en el interior de esos destructores se libraba otra batalla. No contra un enemigo visible, sino contra el calor, el hacinamiento, el cansancio extremo y la claustrofobia de vivir atrapado dentro de una máquina diseñada para matar y para morir. Sobrevivir al combate era solo una parte del infierno. La otra se vivía cada día, debajo de la cubierta. En un Fletcher, más de 300 hombres convivían en un espacio reducido. Dormían en literas de lona, 4 niveles apilados, en un vaivén constante que hacía vomitar hasta al más veterano. No había privacidad, no había silencio. Todo era inflamable, combustible, municiones, metal caliente y hombres exhaustos. Una chispa bastaba para encender una trampa mortal. ¿Qué pasaba si se iniciaba un incendio en las cubiertas inferiores? Muchos no salían. El acero se convertía en una celda ardiente. Y mientras tanto, afuera, el mar rugía con tormentas que arrastraban marineros al abismo, sin tiempo para rescates. La guerra, la máquina y el océano tenían algo en común. Los 3 querían matarte, pero el peligro no solo venía en forma de explosiones o incendios. La humedad permanente corroía los pulmones. El ruido de las turbinas era constante, ensordecedor. Los hombres pasaban semanas sin ver la luz del sol. Las infecciones en la piel eran comunes, los brotes de enfermedades gastrointestinales, inevitables. La comida sabía a metal, el agua sabía a óxido, y la moral a desesperanza. El tiempo no se medía en días, sino en relevos, 4 horas de guardia, 4 de descanso. Luego todo se repetía. No había lunes ni domingos, solo sudor, óxido, gritos y órdenes, y en medio de todo eso, se esperaba que esos marineros reaccionaran con precisión quirúrgica ante un ataque enemigo en cualquier momento. Dormían con un ojo abierto y comían con una mano sobre el casco. Y sin embargo, lo más duro no era el peligro físico, era la certeza de que nadie los recordaría. Los portaaviones eran las estrellas, los acorazados, los íconos. Pero los Fletcher eran herramientas, prescindibles, reemplazables. Cada marinero sabía que si su barco desaparecía, habría otro listo para ocupar su lugar. El heroísmo no siempre era reconocido, y a veces ni siquiera era registrado. Entre todas las batallas, hay una que no debería haber ocurrido. Una en la que 3 destructores se enfrentaron a una flota entera del imperio japonés. Sin apoyo. ¿Por qué decidieron luchar sabiendo que estaban condenados? ¿Y qué hizo que el enemigo se detuviera? Esa historia, la de la batalla de Samar, es tan brutal e inesperada
que solo se puede contar con calma. 25 de octubre de 1944, 6:45 AM. En medio del océano, un vigía grita la frase que nadie quería oír: «Barcos enemigos al horizonte». Lo que se acercaba no era una patrulla, era una pesadilla de acero. 4 acorazados, incluido el imponente Yamato, el buque más colosal jamás construido. 6 cruceros pesados, 2 ligeros y 11 destructores japoneses. Frente a ellos, solo un pequeño grupo llamado Taffy 3, 6 portaaviones de escolta y 3 destructores clase Fletcher. No estaban diseñados para enfrentarse a una flota así. No tenían blindaje, no tenían potencia, no tenían escapatoria. Pero no atacaron porque creían que podían ganar. Lo hicieron porque no había nadie más para detener el desastre. El USS Johnston, el Loose Hull y el Loose Herman lanzaron torpedos contra acorazados gigantes. Dispararon cada proyectil que tenían. Cortaron líneas de fuego. Cubrieron con humo a los portaaviones indefensos y se interpusieron entre el enemigo y sus compañeros. Dentro de los barcos, el infierno había comenzado. Fuego, sangre, explosiones. Y aún así, nadie abandonó su puesto. Las cubiertas se convertían en trampas mortales. Cada impacto hacía volar trozos de metal al rojo vivo. Las comunicaciones se interrumpían. Los heridos eran arrastrados fuera de las zonas inundadas, mientras los equipos de daño combatían incendios con sus propias chaquetas empapadas. Y todo eso mientras el enemigo disparaba con una fuerza 100 veces superior. A bordo del Johnston, el comandante Ernest Evans dio la orden sin dudar: «¡Ataquen con todo!». Nadie discutió, nadie frenó. Incluso cuando el timón falló y el casco crujía bajo el fuego enemigo, la tripulación siguió adelante. Algunos cargaban municiones con brazos rotos. Otros, cegados por el humo, disparaban guiándose solo por el instinto. En esas horas dejaron de ser marineros, se convirtieron en leyenda. Para los japoneses, aquello no tenía sentido. ¿Quién atacaría una flota imperial con tan poca fuerza a plena luz del día? Para ellos, solo había una explicación lógica. Debía tratarse de una emboscada. Debía haber más barcos ocultos, aviones esperando para lanzarse desde los cielos. Pero no había nada, solo humo, coraje y 3 destructores en ruinas que no retrocedían. El radar guiaba los disparos incluso con niebla. Los marineros, agotados, seguían cargando municiones con las manos ensangrentadas. Los buques japoneses, sorprendidos por la ferocidad del ataque, comenzaron a dudar. ¿Dónde estaban los acorazados estadounidenses? ¿Dónde estaba la verdadera flota? No podían creer que solo 3 destructores fueran tan agresivos. Y entonces ocurrió lo impensable. A las 9:25 de la mañana, el almirante Kurita, convencido de que se trataba de una emboscada, ordenó la retirada. 3 destructores, sin apoyo, sin blindaje, sin esperanza, habían hecho retroceder a la fuerza más poderosa del Pacífico. No por fuerza, no por estrategia, sino por pura voluntad humana. El USS Johnston y el USS Hull se hundieron. El Herman resistió, acribillado pero vivo. Y entre el fuego, el caos y el acero retorcido, se grabó la mayor hazaña de los destructores en la historia naval. Lo que ocurrió ese día, en esa batalla que no debía ganarse, cambió el destino del Pacífico. Y le recordó al mundo que a veces lo imposible solo necesita a alguien dispuesto a intentarlo. La batalla de Samar no fue solo un enfrentamiento desigual. Fue una demostración pura de lo que ocurre cuando el deber, el coraje y la desesperación convergen en un mismo punto. Los destructores clase Fletcher no estaban diseñados para frenar una flota imperial, pero ese día lo hicieron. Lo hicieron
porque no había nadie más. Lo hicieron porque sabían que si no resistían, todo se perdería. Lo hicieron sabiendo que probablemente no saldrían vivos. De los 3 destructores, solo el USS Herman regresó. Y aún así, los nombres del Johnston, el Hull y cada uno de sus tripulantes quedaron grabados en la historia naval como símbolos de lo imposible hecho realidad. No fueron los más fuertes, no fueron los más grandes, pero fueron los que dijeron que sí, cuando todos los demás habrían dicho que no. Porque a veces los héroes no aparecen en los libros de texto. Aparecen flotando en el humo, sangrando entre el metal, sabiendo que no saldrán, pero peleando igual. Pero si el Bismarck demostró que la fuerza bruta puede aterrorizar a un imperio, hay un submarino que probó que el silencio puede ser aún más mortal. Bajo las olas del Pacífico, donde nadie puede verte ni oírte, se movía un depredador que cambió para siempre las reglas del juego. No necesitaba cañones gigantes ni blindaje masivo. Solo necesitaba paciencia, precisión y la capacidad de aparecer donde nadie lo esperaba. Lo que este submarino logró en solo unas pocas patrullas desafió todos los récords de guerra naval. Y lo más inquietante es que su comandante se convirtió en una leyenda que aún hoy aterroriza a los marineros enemigos. Pero su historia tiene un final que nadie vio venir. Ni siquiera él mismo. Durante 96 días fue imparable. Hundió barcos, incendió ciudades, humilló a imperios enteros. Pero al final, todo terminó en llamas, sobre un arrecife perdido en medio del océano. ¿Cómo pasó el Emden de ser invencible a desaparecer en cuestión de horas? Al mando estaba Karl von Müller, un capitán tan calculador como enigmático. Frío en el puente de mando, pero sorprendentemente honorable con sus enemigos. Para algunos, un corsario implacable. Para otros, un caballero del mar. Y bajo su mando, el Emden dejó de ser un crucero ligero cualquiera, para convertirse en el enemigo más temido del Índico. Una sola noche bastó para demostrarlo. El 22 de septiembre de 1914, la ciudad de Madrás dormía tranquila, iluminada por las luces de sus depósitos de petróleo. Entonces, el cielo se quebró en un rugido. 5.000 toneladas de combustible estallaron en llamas, iluminando la costa como si fuera de día. Fue un golpe devastador, pero también un aviso, porque ese ataque no era el final. Era apenas el comienzo. En los días siguientes, el comercio se paralizó. Los telegramas cruzaban mares pidiendo ayuda, y las potencias aliadas comprendieron que no se enfrentaban a un simple barco. El Emden era ya un fantasma imposible de atrapar. Pero lo más inquietante no era su capacidad para destruir, era la manera en que lo hacía. Mientras otros capitanes habrían reducido a cenizas a las tripulaciones enemigas, Müller mostraba una cortesía extraña. Permitía a los marinos recoger sus pertenencias, entregaba provisiones antes de hundir un barco, incluso liberaba a mujeres y niños. Esa mezcla de honor y ferocidad confundía a todos. ¿Cómo podía un enemigo tan letal mostrarse al mismo tiempo tan humano? La prensa británica lo pintaba como un demonio del océano. Sus prisioneros lo recordaban como un caballero, y sus propios hombres lo veneraban como si cada orden suya fuera infalible. En pocas semanas, el nombre del Emden no solo inspiraba terror, también respeto. Pero detrás de esa leyenda había una verdad mucho más peligrosa. El barco que todos llamaban el Fantasma del Índico estaba en realidad condenado desde el principio. No tenía apoyo, ni suministros infinitos, ni posibilidad real de escapar. Era un depredador solitario, rodeado por 4 armadas que juraron acabar con él.
Lo que nadie podía imaginar es que su final llegaría de la manera más brutal posible. No en una gran batalla entre flotas, sino encallado, envuelto en llamas, luchando hasta el último disparo. Esta es la historia del ascenso y la caída del corsario más temido de la Primera Guerra Mundial. El Emden había demostrado de lo que era capaz, pero detrás de cada ataque había una verdad incómoda. Aquel barco estaba completamente solo. Su flota madre, bajo el mando del almirante von Spee, ya había puesto rumbo al Pacífico. Y en una guerra donde el carbón era más valioso que el oro, un crucero aislado no tenía derecho a sobrevivir. Sin carbón, cualquier nave quedaba reducida a un cascarón flotando a la deriva. El Emden debía cazar o morir. Fue entonces cuando Carl von Müller tomó la decisión que marcaría el destino de su tripulación. No se limitaría a esperar, no se escondería en algún puerto seguro. Atacaría. El Emden se transformaría en un corsario solitario, un depredador en un océano dominado por sus enemigos. Para lograrlo, Müller necesitaba no solo astucia, sino también un golpe de suerte. Y lo encontró en forma de un buque mercante ruso llamado Ryazan. Aquel barco era rápido, moderno, y se convirtió en el primer trofeo de los corsarios alemanes. Con una simple maniobra de engaño, el Emden lo interceptó, lo obligó a detenerse y lo tomó como presa. El Ryazan fue rebautizado como SMS Cormorán y transformado en una nave corsaria al servicio del Imperio. Para Müller, aquello era más que un triunfo. Era una declaración. Si un crucero ligero podía capturar barcos de guerra encubiertos como mercantes, entonces nadie estaba a salvo. Pero el capitán sabía que la fuerza bruta no bastaría. La supervivencia dependía de la astucia. Fue entonces cuando surgió una idea tan simple como brillante: añadir una falsa chimenea al Emden. 4 torres de humo lo hacían idéntico a los cruceros británicos de la clase County. A la distancia, el enemigo lo confundiría con un aliado, y cuando quisieran reaccionar, ya sería demasiado tarde. Müller había convertido a su barco en un fantasma disfrazado. Los primeros mercantes que cayeron en la trampa apenas lo creyeron posible. Un crucero que parecía británico se acercaba lentamente, saludaba con señales, y luego abría fuego sin piedad. En pocos días, el Índico se convirtió en un lugar de pesadillas. Nadie sabía dónde estaba el Emden, ni cuándo atacaría. Cada barco mercante que surcaba esas aguas lo hacía con la certeza de que en cualquier momento podía ser cazado. Y lo peor es que aquello apenas estaba comenzando. Porque lo que Müller buscaba no era hundir barcos aislados. Su mirada estaba puesta en algo mucho más grande: golpear el corazón mismo del Imperio Británico en Asia. Y para lograrlo, el Emden se dirigiría hacia un objetivo que cambiaría la percepción de toda la guerra naval. Madras fue el inicio, pero no el punto máximo. Lo que ardió esa noche en los depósitos de la Burma Oil Company fue más que petróleo. Fue la ilusión de seguridad del Imperio Británico. Por primera vez en generaciones, sus colonias en la India se sintieron vulnerables. Si un solo barco alemán podía atacar la costa con semejante facilidad, ¿qué impediría que lo hiciera de nuevo? El golpe tuvo un efecto devastador. Comerciantes se negaban a zarpar, aseguradoras disparaban los precios, y los periódicos británicos no hablaban de otra cosa. El Emden ya no era un crucero ligero perdido en el Índico. Era un monstruo invisible, un depredador que paralizaba el comercio
y humillaba a la mayor potencia naval del planeta. Y sin embargo, Müller mantenía un código extraño. Nunca disparaba contra civiles. Nunca dejaba a una tripulación a la deriva sin provisiones. Ese contraste entre terror y caballerosidad alimentaba la leyenda. Pero mientras los británicos se revolvían en busca de respuestas, el Emden seguía moviéndose con precisión quirúrgica. Capturaba a carboneros, hundía transportes militares, dejaba barcos ardiendo en cuestión de minutos. Cada día sumaba nuevas víctimas. Cada noche, las rutas del Índico quedaban más vacías. En apenas un mes, había paralizado el 60% del tráfico marítimo de la región. Para los comerciantes, el océano se había convertido en una trampa mortal. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Tras semanas de ataques, el Emden apareció en un lugar donde nadie lo esperaba. Diego García, una colonia británica perdida en medio del océano. Allí, sus habitantes ni siquiera sabían que la guerra había comenzado. Para ellos, Alemania seguía siendo un país amigo. Lo recibieron con banderas y cortesía, sin comprender que aquel barco había sembrado el caos en medio mundo. Müller, lejos de aprovechar para arrasarlos, aceptó la hospitalidad. Descansó, reparó su buque y hasta ayudó a arreglar barcos locales. El fantasma del Índico había aparecido para comportarse como un visitante cordial. Esa contradicción lo hacía aún más temible, porque ¿qué clase de enemigo podía incendiar ciudades una noche y comportarse como un invitado la siguiente? Nadie lo entendía, pero lo que venía sería todavía más impactante. Tras salir de Diego García, Müller apuntó hacia un nuevo blanco. Esta vez no serían mercantes indefensos, ni colonias aisladas. Su próximo objetivo era un puerto estratégico, repleto de buques de guerra aliados. Lo que estaba a punto de ocurrir en Penang no solo aumentaría la leyenda del Emden, también sembraría las semillas de su destino, porque cada golpe que asestaba acercaba más a los aliados a una conclusión inevitable. No podían permitir que este barco siguiera con vida. El amanecer en Penang parecía tranquilo. Una neblina espesa cubría el puerto, y los vigías apenas distinguían las siluetas de los barcos anclados, entre ellos el crucero ruso Zemchuk, averiado, confiado en que nadie lo atacaría tan cerca de territorio aliado. Pero lo que los marinos no sabían era que el Emden ya estaba allí, disfrazado con su falsa chimenea, acercándose como un lobo entre ovejas. Apenas a 300 metros de distancia, Müller dio la orden. En segundos, la calma del puerto se quebró. Las primeras andanadas del Emden golpearon al Zemchuk de lleno, y un torpedo lo partió casi en dos. Los marinos rusos, muchos todavía medio dormidos, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El agua se tiñó de humo, fuego y gritos. Antes de que el caos terminara, otro buque, el destructor francés Musquet, corrió con la misma suerte. En menos de 15 minutos, el Emden había aniquilado 2 barcos de guerra en un puerto que debía ser seguro. El impacto fue brutal. El Emden ya no era solo un fantasma del comercio marítimo. Ahora era un corsario que se atrevía a atacar buques de guerra en sus propios refugios. Para los aliados, esto fue una humillación imposible de tolerar. Para los marinos alemanes, una muestra de que su capitán era capaz de lo impensable. Pero cada golpe como aquel significaba también un precio. Cuanto más resonaba la leyenda del Emden, más fuerzas enemigas se movilizaban para destruirlo. Durante semanas, el barco siguió cazando. Mercantes hundidos, carboneros capturados, mares enteros bloqueados por miedo a su sombra. El Emden parecía invencible. Pero dentro de la tripulación
empezaba a crecer una certeza inquietante. Estaban solos contra el mundo. Más de 78 buques aliados ya lo buscaban en todos los rincones del Índico. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Y ese tiempo se acabó en noviembre de 1914, cuando Müller eligió su próximo blanco, las Islas Cocos. Allí, en un atolón remoto, se encontraba una estación de comunicaciones que conectaba a Australia, la India y África. Si lograba destruirla, cortaría una de las arterias más valiosas del imperio. Pero lo que Müller no sabía es que esa decisión lo llevaría directo hacia la batalla que sellaría el destino del Emden. El 9 de noviembre de 1914 amaneció con calma en las Islas Cocos. La tripulación del Emden preparaba el desembarco. 50 hombres bajo el mando de von Mucke marchaban hacia la estación de comunicaciones. Nada parecía indicar peligro. Pero a las pocas horas, en el horizonte, apareció una silueta que heló la sangre de los vigías. Primero fue un punto, luego un monstruo de acero recortado contra el sol. No era el carbonero que esperaban, era el HMAS Sydney. Más grande, más rápido, más letal. El verdugo había llegado. Müller reaccionó de inmediato. Ordenó arrancar motores y maniobrar hacia mar abierto. El Emden disparó primero, y su proyectil voló como un rayo de acero que desgarró el aire. Impactó de lleno en la superestructura del Sydney, arrancando metal y lanzando hombres por los aires. Durante un instante, los alemanes creyeron que aún podían ganar. Pero ese instante se evaporó con la primera respuesta del enemigo. Los cañones del Sydney tronaron como un martillo divino. Sus proyectiles surcaron el cielo y estallaron sobre el Emden con violencia apocalíptica. Un balazo atravesó una de sus chimeneas, la arrancó de cuajo y la lanzó al mar como si fuera papel mojado. Otro proyectil destrozó el mástil, que cayó ardiendo sobre la cubierta. El barco entero se estremecía con cada impacto. Cada explosión era un mordisco que arrancaba pedazos de acero y carne. Los artilleros del Emden, aún con medio barco en ruinas, siguieron disparando. Sus cañones rugían como bestias heridas, lanzando fuego contra un enemigo implacable. Pero el alcance no era suficiente. Cada proyectil alemán caía corto, mientras los disparos australianos caían certeros, brutales, implacables. El aire se llenó de humo negro, chispas, astillas de hierro y cuerpos que volaban por los aires. La cubierta ya no era un buque de guerra. Era un infierno flotante. Müller sabía que no había escape. Con los motores destrozados y los incendios devorando la popa, tomó la decisión final: encallar el Emden en un arrecife. El casco se partió con un crujido desgarrador que resonó como el lamento de un gigante. Pero ni siquiera entonces se rindieron. Con el único cañón que seguía en pie, dispararon 1, 2, 3 salvas más, como si la nave misma se negara a morir. Cada disparo era un grito de desafío contra lo inevitable. Finalmente, la bandera imperial alemana fue arriada entre llamas y humo. El Emden había resistido hasta lo imposible. Lo que quedaba del barco era un amasijo de acero calcinado, incrustado en la roca, envuelto en fuego. Había terminado. Pero en esa derrota ardiente nació la leyenda. El corsario que había paralizado el Índico, humillado a un imperio y peleado hasta el último aliento. El Emden había caído, pero no en silencio. Había luchado hasta el último disparo, y ese final heroico le dio un lugar que ningún otro crucero ligero alcanzó jamás. Carl von Müller fue capturado y enviado a prisión en Malta, pero incluso allí lo trataban con respeto. Sus enemigos lo describían como un oficial honorable, un caballero del mar.
el hombre que había incendiado puertos y hundido decenas de barcos. También era recordado por dar provisiones a los prisioneros y salvar vidas cuando podía. El dilema estaba resuelto. Müller fue ambas cosas, corsario y caballero, y esa dualidad alimentó el mito. El misterio de cómo un solo buque pudo desafiar a 4 armadas también encontró su respuesta. No fue solo por su velocidad, ni por su camuflaje, ni siquiera por su poder de fuego. Fue la audacia, la disciplina de su tripulación y la visión de un capitán que entendió que en el océano la astucia podía ser tan letal como los cañones. Ese fue el verdadero secreto del Emden. No era un barco más. Era un depredador que cazaba con inteligencia. Y aunque terminó encallado en un arrecife, reducido a hierro retorcido y humo, su nombre no murió con él. 3 buques posteriores de la Marina alemana llevaron el mismo nombre, y hasta en la India, donde había sembrado el terror, Emden se convirtió en una palabra para describir a alguien astuto e imposible de atrapar. La nave que parecía condenada desde el principio se transformó en un símbolo eterno. El 7 de diciembre de 1941, una tormenta salvó a la US Enterprise de Pearl Harbor. 18 horas después, quedó como el único portaaviones estadounidense operativo en todo el Pacífico. Los generales sabían que era una misión suicida enfrentar toda la flota japonesa completamente sola. Pero cuando llegaron los primeros ataques, lo imposible sucedió. Tenía 19 impactos de bomba, 3 de torpedo, su cubierta partida en 2. Los ingenieros dijeron que era imposible que siguiera flotando. Aún así, la bestia de 120.000 caballos de fuerza continuaba avanzando a 25 nudos, con sus cañones rugiendo. Lo que descubrirá sobre su construcción secreta explicará por qué esta máquina de guerra se negaba a morir cuando todo lo demás había caído. Pearl Harbor no fue solo un ataque sorpresa, fue el momento en que Estados Unidos descubrió que su flota del Pacífico había sido casi aniquilada en una sola mañana. 8 acorazados hundidos o dañados, más de 2.400 hombres muertos, y de los 3 portaaviones de la flota del Pacífico, solo uno había escapado por pura casualidad climática, la US Enterprise. Mientras el humo aún se elevaba sobre los restos del US Arizona, los planificadores navales enfrentaron una realidad brutal. Tendrían que reconquistar todo el Océano Pacífico con una sola plataforma de combate aéreo operativa. Lo que los japoneses no sabían era que habían despertado a la bestia equivocada. La Enterprise no era un portaaviones ordinario. Desde su construcción en 1936, había sido diseñada con modificaciones secretas que la hacían diferente al resto de la clase Yorktown. Casco reforzado con acero especial, compartimentos estancos adicionales y un sistema de propulsión que podía generar 120.000 caballos de fuerza en emergencia, una bestia de guerra que los ingenieros navales habían preparado para sobrevivir a lo imposible. Pero había algo más, que ni siquiera sus propios marineros conocían, un secreto de construcción que se revelaría solo cuando la muerte pareciera inevitable. En las siguientes 48 horas, la Enterprise enfrentaría la prueba definitiva de convertirse en el único escudo entre Estados Unidos y la dominación total japonesa del Pacífico. Con combustible para 72 horas de combate y aviones suficientes para una sola batalla decisiva, el almirante Halsey recibió una orden que cambiaría la guerra naval. Proceda al Pacífico Sur y cause problemas al enemigo. Lo que sucedería en los meses siguientes desafiaría todas las leyes de supervivencia naval. Bombas de 550 kilos, torpedos de 800 libras,
ataques kamikaze directos, y una bestia de acero que se negaba a morir cuando todo indicaba que debería estar en el fondo del océano. El 3 de octubre de 1936, en los astilleros de Newport News, 20.000 toneladas de acero descendieron al río James con un estrépito que se sintió a kilómetros de distancia. Con 247 metros de eslora y una cubierta de vuelo de más de 800 pies, la USS Enterprise se convertía en el 7º buque estadounidense en llevar ese nombre legendario. Bajo el mando del capitán Newton H. White, veterano de biplanos y pionero de la aviación naval, la Enterprise no era solo un experimento más, era el primer portaaviones diseñado desde cero para la guerra moderna. Pero había algo que ni siquiera White sabía: las modificaciones secretas en su construcción, que la convertirían en la máquina más indestructible del Pacífico. Sus calderas, Babcock and Wilcox, impulsaban turbinas Parsons capaces de generar 120.000 caballos de fuerza, lanzándola a 32.5 nudos cuando la situación lo exigía. Entre 1936 y 1941, la Enterprise se transformó en un campo de entrenamiento flotante, donde bombarderos SBD Dauntless, cazas F-4F Wildcat y torpederos TBD Devastator perfeccionaban la doctrina que cambiaría la guerra naval. Bajo el sol implacable del Pacífico, sus pilotos practicaban despegues nocturnos, ataques en picado y aterrizajes de emergencia, sin saber que pronto esas maniobras les salvarían la vida en combate real. Mientras Europa ardía y Japón expandía su imperio, la Enterprise acumulaba miles de horas de vuelo que la convertirían en el arma más letal del arsenal estadounidense. El 7 de diciembre de 1941, una tormenta cambió la historia del mundo. La Enterprise navegaba de regreso a Pearl Harbor tras escoltar refuerzos a Wake Island, cuando el clima la retrasó 18 horas cruciales. Esas horas la salvaron de la masacre, pero la convirtieron en algo mucho más peligroso: el único portaaviones estadounidense operativo en todo el Océano Pacífico. Cuando sus 18 Dauntless despegaron hacia Oahu, se encontraron con un infierno: acorazados ardiendo, explosiones en cadena, cazas cero merodeando y fuego antiaéreo disparando a todo lo que volara. 7 Dauntless fueron derribados por fuego propio. 8 aviadores nunca regresaron, pero la Enterprise acababa de escribir su primera página en el libro de la venganza. El 8 de diciembre de 1941, bajo la presión del almirante Bull Halsey, cada marinero de la Enterprise trabajó sin descanso entre restos humeantes y barcos volcados. Lo que normalmente requería un día completo de reabastecimiento se logró en 7 horas de trabajo febril. Antes del amanecer del 9 de diciembre, la bestia de acero zarpó convertida en pura venganza flotante. 3 días después, un Dauntless de la Enterprise localizó al submarino japonés Piena 70 y lo envió al fondo del Pacífico. Era la primera nave japonesa destruida por Estados Unidos tras Pearl Harbor. El fantasma gris acababa de cobrar su primera víctima, pero lo que nadie sabía era que esa bestia de 120.000 caballos de fuerza ocultaba secretos de construcción que la harían prácticamente indestructible. En abril de 1942, la Enterprise se convirtió en escolta crucial del USS Hornet durante la audaz misión que se conocería como el Doolittle Raid. 16 bombarderos B-25 del ejército, jamás diseñados para despegar desde un portaaviones, fueron lanzados rumbo a Tokio. Cuando las lanchas japonesas de patrulla los detectaron antes de tiempo, Halsey no dudó. Ordenó lanzar de inmediato. La Enterprise no llevaba los bombarderos,
pero protegió la operación con sus cazas y radares. El golpe fue simbólico. Daños materiales limitados, pero un impacto psicológico inmenso. Tokio había sido bombardeada y Japón descubría que sus islas ya no eran intocables. La moral estadounidense, aún herida por Pearl Harbor, renació con fuerza. Pero la Enterprise ya había marcado territorio como el escudo móvil de la venganza. En junio de 1942, la Enterprise se preparaba para la batalla más decisiva del Pacífico. Con Halsey enfermo, el contraalmirante Raymond Spruance asumió el mando de la Task Force 16 con una orden clara: defender Midway y destruir a la flota de portaaviones japoneses que avanzaba con confianza absoluta. El 4 de junio, los escuadrones de torpederos de la Enterprise despegaron a baja altura. Los VT-6, volando recto hacia las defensas enemigas, fueron masacrados sin alcanzar un blanco. Las pérdidas fueron devastadoras, pero su sacrificio abrió el cielo para el siguiente grupo. Minutos después, los Dauntless descendieron en picado desde gran altura. En cuestión de minutos, el Akagi y el Kaga ardían, alcanzados por impactos letales. El Soryu fue también consumido por las llamas, y al anochecer, Dauntless de la Enterprise encontraron y hundieron al Hiryu. Midway fue un triunfo decisivo que cambió el rumbo de la guerra, pero la Enterprise pagó el precio con sangre de sus mejores pilotos. Apenas 2 meses después, en agosto de 1942, mientras los marines se aferraban a la franja de arena en Guadalcanal, la Enterprise volvió al combate en la batalla de las Salomón Orientales. Sus aviones hundieron al portaaviones ligero Ryugo y dañaron gravemente al buque de apoyo Chitose. Sin embargo, el precio fue brutal. Al mediodía, bombarderos japoneses atravesaron las defensas y 3 bombas cayeron sobre la Enterprise. Una explotó en el pozo del ascensor trasero. Otras desgarraron la cubierta. 74 marineros murieron en un instante. 95 resultaron heridos. La nave quedó maltrecha, con humo negro elevándose de sus entrañas, pero siguió operando. Era la primera vez que el fantasma gris sangraba de verdad, pero también la primera prueba de que esta bestia de 120.000 caballos de fuerza tenía algo que sus enemigos no podían quebrar: un alma indestructible. A finales de octubre de 1942, navegaba hacia el combate con un peso imposible sobre sus hombros. Era el último portaaviones estadounidense completamente operativo en el Pacífico Sur. Los japoneses lo sabían. Habían detectado las 2 siluetas estadounidenses cerca de las islas Santa Cruz y avanzaban con todo lo que les quedaba: 4 portaaviones, cruceros pesados, destructores y la determinación de terminar lo que Pearl Harbor había comenzado. En las ondas de radio japonesas se repetía un mensaje cifrado que los estadounidenses habían descifrado: destruir la Enterprise a toda costa. Para el Imperio ya no se trataba de una batalla más. Era una cacería personal contra el fantasma que les había arrebatado Midway. El 26 de octubre, a las 6:30 horas, los radares detectaron las primeras formaciones enemigas. 65 puntos se movían hacia ellos a velocidad de combate. En cubierta, los motores Wright Cyclone de los Dauntless rugían mientras los pilotos corrían hacia sus cabinas. En menos de 10 minutos, oleadas de aviones despegaron en la oscuridad rumbo a los portaaviones japoneses Shokaku y Zuikaku. Era una carrera mortal. Quien golpeara primero tendría ventaja decisiva. Pero mientras sus escuadrones se alejaban hacia el norte, desde el horizonte contrario aparecieron las siluetas que todos temían. Val, Kate y Zero
en formaciones cerradas, descendiendo como una avalancha de acero hacia el último escudo estadounidense. Los primeros ataques fueron una danza mortal. Los cazas Wildcat interceptaron a los bombarderos japoneses a 15 millas de distancia, derribando varios antes de que pudieran acercarse. Pero no era suficiente. Los Aichi-D 3A, veteranos de Pearl Harbor y Midway, atravesaron las defensas en picado vertical de 70 grados. Sus bombas de 250 kilos caían como lluvia metálica. La primera explosión arrancó una sección del ascensor trasero. La segunda desgarró compartimentos internos. Humo negro comenzó a elevarse desde las entrañas del portaaviones, mientras los marineros corrían entre llamaradas y metralla. Pero los artilleros no se detuvieron. Sus cañones Mark 12 de 5 pulgadas seguían rugiendo, escupiendo proyectiles antiaéreos hacia los bombarderos que aún descendían. Mientras ardía, sus propios aviones encontraron a los portaaviones japoneses. Los Dauntless descendieron en picado sobre el Shokaku, perforando su cubierta con bombas de media tonelada. Explosiones en cadena sacudieron al gigante japonés, que comenzó a escorarse mientras el fuego se extendía por sus hangares. Era el intercambio más feroz de la Guerra del Pacífico, dos flotas destrozándose mutuamente en un combate sin cuartel. Cuando el humo comenzó a disiparse, los japoneses creían haber ganado. En el portaaviones Shokaku, los marineros celebraron convencidos de que la leyenda había muerto. Pero mientras las llamaradas se elevaban, la silueta volvió a surgir entre el humo. Había sobrevivido una vez más. Sus cuadrillas de control de daños habían contenido los incendios, sellado las vías de agua y mantenido las turbinas funcionando. Con la cubierta marcada por cráteres y el acero retorcido por las explosiones, la bestia siguió navegando a velocidad de combate. El Hornet no había tenido la misma suerte. Alcanzado por múltiples impactos, se hundía lentamente mientras recogía a sus supervivientes. Los marineros clavaron un cartel improvisado en su estructura dañada. Enterprise versus Japan. Esa frase resumía la nueva realidad. Ya no era Estados Unidos contra Japón. Era un solo portaaviones herido, humeante, pero indestructible, contra todo el poder del imperio del sol naciente. Y contra todas las probabilidades, el fantasma seguía respirando. El secreto de construcción que había mantenido a la Enterprise indestructible durante toda la guerra se revelaba en este momento final. No eran solo las modificaciones técnicas, los compartimentos estancos adicionales, el casco reforzado o los 120.000 caballos de fuerza. El verdadero secreto era su tripulación. Hombres que habían aprendido a reparar lo irreparable, a volar desde cubiertas destruidas, a convertir la desesperación en determinación. Marineros que sabían que la Enterprise no era solo acero y vapor, era el último escudo entre la libertad y la tiranía. Y por eso se negaban a dejarla morir. El 27 de mayo de 1945, con su cubierta marcada por cráteres y su estructura desgarrada por 2 ataques kamikaze, la Enterprise recibió la orden que sellaba su destino: retirarse del combate. Por primera vez en 4 años de guerra, el fantasma gris no podía continuar. Pero había logrado algo que ningún otro portaaviones en la historia naval: sobrevivir a todo lo que el enemigo le había arrojado. 20 estrellas de batalla, más campañas que cualquier otro buque estadounidense, el récord de supervivencia más extraordinario de toda la Segunda Guerra Mundial. Mientras se alejaba de Okinawa por última vez, dejando tras de sí una estela de humo y gloria, los marineros japoneses supieron que habían presenciado el final de una era.
la bestia de 120.000 caballos de fuerza, había ganado la guerra. No solo por sus victorias, sino por su negativa absoluta a rendirse cuando todo parecía perdido. El fantasma gris se retiraba invicto. Y si creíste que la Enterprise, sobreviviendo a 19 bombas y 3 torpedos, fue brutal, espera a conocer el día que 1000 bombarderos perdieron completamente la cabeza. El 3 de febrero de 1945, más de 1000 bombarderos, B-17 y B-24, despegaron de Inglaterra llevando 2.500 toneladas de explosivos hacia Berlín. Lo que debía ser un golpe estratégico preciso se transformó en una masacre aérea. En el siguiente video descubrirás cómo la mayor armada aérea de la historia se convirtió en su propia pesadilla y por qué hasta los propios generales estadounidenses llamaron a esa misión la locura de la Fuerza Aérea. No te olvides de darle like a este video y de suscribirte al canal. Nos vemos en el video en pantalla.